Bueno, continuando con nuestra historia de las matemáticas, vamos a iniciar lo que es la parte 3. Y vamos a ver a estos grandes matemáticos que tenemos en este caso a los Bernoulli y Euler. Estos son del siglo XVIII. Dice, la historia de las matemáticas durante el siglo XVIII se centra en torno a Euler y el escenario de la acción se localiza principalmente, fíjense nada más, en Suiza y en Rusia. Aproximadamente en la época en que Napier estaba experimentando los disturbios de la Reforma, tuvo lugar una violenta persecución de protestantes en Amberes, uno de los muchos refugiados que Bélgica difícilmente podía permitirse perder. Fue un tal Jacques Bernoulli que huyó a Frankfurt. En 1622 su hijo mayor se instaló en Basilea y ahí, en la frontera de Suiza, la familia Bernoulli estaba destinada a dar fama a su país adoptivo. Su historia matemática no tiene par como muestra del poder de la herencia o de la temprana influencia del hogar. No menos de 9 miembros de la familia lograron preeminencia en matemáticas o en física, 4 de los cuales recibieron distintivos de la Academia de Ciencias de París. De estos 9, los 2 más importantes fueron los hermanos Jacques y James, nieto del fugitivo de Amberes. Jacques fue el 5º hijo de una gran familia y Jean, 13 años más joven, el 10º. Fueron sucesivamente profesores de matemáticas en Basilea. El hermano mayor solo se decidió por su destacada carrera como analista matemático, después de considerables experiencias y viajes. En cierta época, su padre le había prohibido estudiar matemáticas o astronomía, con la esperanza de que se dedicara a la teología, pero un talento innato impulsaba a su hijo a dedicar su vida a perfeccionar lo que había iniciado Pascal y Newton. Entre sus muchos descubrimientos, y tal vez el más admirable de todos, se cuenta la espiral equiangular, que es una curva que puede hallarse en la trama de la tela de araña, en las conchas que se encuentran sobre la costa y en las espiras de las lejanas nebulosas. Su hermano menor, Jean, 1667 a 1748, siguió sus pasos, añadiendo continuamente nuevo material a los recursos de análisis que entonces incluía ya las ecuaciones diferenciales. Son obras muestra un uso más atrevido de los números negativos e imaginarios, cumpliendo con ello el gran emolumento que él mismo, Napier, había otorgado a las matemáticas a través de este espíritu de una cantidad. Si su propia atención no se hubiera visto absorbida por los logaritmos, sus hijos Daniel y Nicolas Bernoulli fueron también matemáticos muy capacitados y que bajo su influencia que Euler descubrió su vocación. Y aquí aparece Leonardo Euler, 1707-1783.
Fue hijo de un clérigo que vivía en los alrededores de Basilea. Su talento natural para las matemáticas se evidenció pronto por el afán y la facilidad con que dominaba los elementos, bajo la tutela de su padre. A una edad temprana fue enviado a la Universidad de Basilea, donde atrajo la atención de Jean Bernoulli. Inspirado por un maestro así, maduró rápidamente y a los 17 años de edad, cuando se graduó doctor, provocó grandes aplausos con un discurso probatorio, el tema del cual era una comparación entre los sistemas cartesianos y newtoniano. Su padre deseaba que ingresara en el sagrado ministerio y orientó a su hijo hacia el estudio de la teología, pero, al contrario del padre de Bernoulli, abandonó su idea cuando vio que el talento de su hijo iba en otra dirección. Leonardo fue autorizado a reanudar sus estudios favoritos y a la edad de 19 años envió 2 disertaciones a la Academia de París, una sobre arboladura de barcos y la otra sobre la filosofía del sonido. Estos ensayos marcaron el comienzo de su espléndida carrera. Este es Euler. Dice, por esta época decidió dejar su país natal a consecuencia de una aguda excepción, al no lograr un profesorado vacante en Basilea. Así, Euler partió en 1727, año de la muerte de Newton, a San Petersburgo, para reunirse con sus amigos los jóvenes Bernoulli, que le habían precedido ahí algunos años antes. En el camino hacia Rusia, se enteró de que Nicolás Bernoulli había caído víctima del duro clima nórdico, y el mismo día en que puso pie sobre suelo ruso murió la emperatriz Catalina, acontecimiento que amenazó con la disolución de la academia, cuya fundación ella había dirigido. Euler, desanimado, estuvo a punto de abandonar toda esperanza de una carrera intelectual y alistarse en la marina rusa. Pero, felizmente para las matemáticas, Euler obtuvo la cátedra de filosofía natural en 1730, cuando tuvo lugar un cambio en el sesgo de los asuntos públicos. En 1733 sucedió a su amigo Daniel Bernoulli, que deseaba retirarse, y el mismo año se casó con Mademoiselle Gels, una dama suiza, hija de un pintor que había sido llevado a Rusia por Pedro el Grande. 2 años más tarde, Euler dio una muestra insigne de su talento, cuando efectuó en 3 días la resolución de un problema que la academia necesitaba urgentemente, pese a que se le juzgaba insoluble en menos de varios meses de labor. Pero el esfuerzo realizado tuvo por consecuencia la pérdida de la vista en un ojo. Pese a esta calamidad, prosperó en sus estudios y descubrimientos. Parecía que cada paso no hacía más que darle fuerzas para esfuerzos futuros. Hacia los 30 años de edad, fue honrado por la Academia de París, recibiendo un nombramiento. Asimismo, Daniel Bernoulli y nuestro compatriota Colin MacLaurin, por sus disertaciones sobre el flujo y el reflujo de las mareas. La obra de MacLaurin contenía un célebre teorema sobre el equilibrio de esferoides elípticos.
La de Euler acercaba bastante la esperanza de resolver problemas relevantes sobre los movimientos de los cuerpos celestes. En el verano de 1741, el rey Federico el Grande invitó a Euler a residir en Berlín. Esta invitación fue aceptada y Euler vivió en Alemania hasta 1766. Cuando acababa de llegar, recibió una carta real escrita desde el campamento de Reichenbach y poco después fue presentado a la reina madre, que siempre había tenido un gran interés en conversar con hombres ilustres. Aunque Euler intentó que estuviera a sus anchas, nunca logró llevarle a una conversación que no fuera en monosílabos. Un día, cuando le preguntó el motivo de esto, Euler replicó: «Señora, es porque acabo de llegar de un país donde se ahorca a todas las personas que hablan». Durante su residencia en Berlín, Euler escribió un notable conjunto de cartas o lecciones sobre filosofía natural para la princesa de Anhalt-Dessau, que anhelaba la instrucción de un gran maestro. Estas cartas son un modelo de enseñanza clara e interesante, y es notable que Euler pudiera encontrar el tiempo para un trabajo elemental tan minucioso como este, en medio de todas sus demás intereses literarios. Su madre, viuda, vivió también en Berlín durante 11 años, recibiendo asiduas atenciones de su hijo y disfrutando del placer de verle universalmente estimado y admirado. En Berlín, Euler intimó con M. de Maupertuis, que era el presidente de la Academia, un francés de Bretaña que favorecía especialmente a la filosofía newtoniana, de preferencia a la cartesiana. Su influencia fue importante, puesto que la ejerció en una época en que la opinión continental aún dudaba en aceptar las opiniones de Newton. Maupertuis impresionó mucho a Euler con su principio favorito del mínimo esfuerzo, que Euler empleaba con buenos resultados en sus problemas mecánicos. Fíjense nomás, todo lo de Euler. Dice un hecho que habla mucho en favor de Euler, de la estima en que se tenía a Euler, es que cuando el ejército ruso invadió Alemania en 1760 y saqueó una granja perteneciente a Euler, y en el acto llegó al conocimiento en general, la pérdida fue inmediatamente remediada, y a ello se añadió un obsequio de 4.000 florines, hecho por la emperatriz Isabel cuando se enteró del suceso. En 1766, Euler volvió a San Petersburgo para pasar ahí el resto de sus días, pero poco después de su llegada perdió la vista del otro ojo, por lo que durante algún tiempo se vio obligado a utilizar una pizarra sobre la cual realizaba sus cálculos en grandes caracteres. No obstante, sus discípulos e hijos copiaron luego su obra, escribiendo las memorias exactamente como se las dictaba Euler. Una obra magnífica que era en extremo sorprendente, tanto por su esfuerzo como por su originalidad. Euler
poseyó una asombrosa facilidad para los números y el raro don de realizar mentalmente cálculos de largo alcance. Se recuerda que en una ocasión, cuando dos de sus discípulos, al realizar la suma de una serie de 17 términos, no estaban de acuerdo con los resultados en una unidad de la 50ª cifra significativa, se recurrió a Euler. Este repasó el cálculo mentalmente y su decisión resultó ser la correcta. En 1771, cuando estalló un gran fuego en la ciudad, llegando hasta la casa de Euler, un compatriota de Basilea, Peter Green, se arrojó a las llamas, descubrió al hombre ciego y lo salvó llevándolo sobre sus hombros. Si bien se perdieron los libros y el mobiliario, se salvaron sus preciosos escritos. Euler continuó su profuso trabajo durante 12 años más, hasta el día de su muerte a los 76 años de edad. Euler era como Newton y muchos otros, un hombre capacitado que había estudiado anatomía, química y botánica. Como se dice de Leibniz, podría repetir la Eneida del principio hasta el fin, e incluso podría recordar las primeras y las últimas líneas de cada página de la edición que solía utilizar. Esta capacidad parece haber sido el resultado de su maravillosa concentración, aquel gran elemento del poder inventivo del que el mismo Newton ha dado testimonio, cuando los sentidos se encierran en intensa meditación y ninguna idea externa puede introducirse. La apacibilidad de ánimo, la moderación y la sencillez de las costumbres fueron sus características. Su hogar era su alegría y le gustaban los niños. Pese a su desgracia, fue animoso y alegre. Poseyó abundante energía, como ha atestiguado su discípulo M. Fuchs. Su piedad era racional y sincera, su devoción ferviente. Es imposible hacer justicia en una descripción no técnica a las matemáticas de Euler, pero mientras que Newton es un héroe nacional, Euler seguramente es un héroe de los matemáticos. Newton fue el Arquímedes y Euler el Pitágoras. La labor de Euler en problemas de física fue grande, pero solo porque sus modelos matemáticos atraían y retenían su atención. Su placer era especular en los dominios del intelecto puro, y aquí domina como príncipe de los analistas. Ni tan solo la geometría ni el estudio de líneas y figuras le distraían. Su último y constante objetivo fue el perfeccionamiento del cálculo y del análisis. Sus ideas discurrían con tanta naturalidad por ese cauce que encontraba incluso en la poesía de Virgilio, imágenes que surgieron una investigación filosófica, conduciéndole a nuevas aventuras matemáticas. Eran aventuras que sus seguidores más prudentes a veces aclamaban con placer y que ocasionalmente condenaban. Aquí se desplegaba todo el esplendor de los primeros comienzos griegos y de las obras posteriores de Napier, Newton y Leibniz. Citemos una pequeña fórmula como compendio de lo que realizó Euler. E elevado a la i pi más 1 igual a 0.
Esta es la ecuación más famosa de toda la historia, que incluye la letra E, la I del imaginario, el pi, la unidad y el cero. No fue Felix Klein quien señaló que todo el análisis se hallaba centrado aquí. Cada símbolo tiene su historia, los principales números enteros, el 0 y el 1, las relaciones matemáticas más importantes, el más, el y el igual, el número pi, descubrimiento de Hipócrates, y el signo de la raíz cuadrada imposible de -1, y la base de los logaritmos neperianos. Bueno, pues este es el gran Euler. Siguiendo con nuestra historia de las matemáticas, tenemos a dos grandes matemáticos que son Maclaurin y Lagrange. Dice, pero hay otros, porque entre los contemporáneos de Euler hubo muchos matemáticos excelentes en Inglaterra y Francia, tales como Cotes, Taylor, de Moivre, de Lamberts, Clairaut, Stirling, Maclaurin y algo más tarde Ivori, Wilson y Wari. Esta lista en modo alguno exhaustiva contiene los nombres de varios amigos de Newton, especialmente Cotes, Maclaurin y de Moivre. Eran discípulos de Newton y cada uno de ellos es responsable, en parte, de que la obra del maestro fuera accesible a todos. Cotes y Maclaurin fueron geómetras altamente dotados. Los demás de su época se interesaban en el análisis. Por ello, el que Cotes y Maclaurin hayan muerto jóvenes los dos fue una pérdida no solo para las matemáticas británicas, sino también para las europeas. Colin Maclaurin, 1698-1746, o sea, murió a los 48 años, un habitante de los Highlands del condado de Argyll, fue educado en la Universidad de Glasgow. Su extraordinaria habilidad fue tal que a los 19 años de edad fue erigido profesor de matemáticas de Aberdeen. 8 años más tarde, cuando ejercía como deputy profesor en Edimburgo, Newton escribió privadamente, ofreciendo pagar parte del salario, ya que era difícil reunir la suma adecuada. Maclaurin tomó parte activa en 1745 en la oposición a la marcha del joven pretendiente a la cabeza del gran ejército de los Highlands que invadió el país y finalmente sitió Edimburgo. Maclaurin huyó, pero las penalidades de la guerra de trincheras y la huida consiguiente a York resultaron fatales y murió en 1746. Tenemos a Joseph Louis Lagrange, 1736-1813. Procedía de una ilustre familia parisiense que tenía profundo arraigo en Cerdeña y algún rastro de noble linaje italiano. Pasó sus primeros años en Turín, su activa madurez en Berlín y sus últimos años en París, donde logró su mayor fama. Una especulación insensata, llevada a cabo por su padre, abandonó a Lagrange a sus propios recursos a una edad temprana,
pero este cambio de fortuna no resultó ser una gran calamidad, pues a pesar de perder su fortuna, se dijo que tal vez nunca hubiera descubierto mi vocación. En la escuela, sus intereses infantiles eran Homero y Virgilio, y cuando una memoria de Halley le cayó en las manos, se alumbró la chispa matemática. Como Newton, pero a una edad aún más temprana, le llegó al corazón de la materia en un espacio de tiempo increíblemente corto. A los 16 años de edad fue nombrado profesor de matemáticas en la Escuela Real de Artillería de Turín, donde el tímido muchacho, que no poseía recursos de oratoria y era de muy pocas palabras, mantenía la atención de hombres bastante mayores que él. Su encantadora personalidad atraía, su amistad y entusiasmo pronto condujo a un joven grupo de científicos que fueron los primeros miembros de la Academia de Turín. Lagrange se transfiguraba cuando tenía una pluma en sus manos, y desde un principio sus escritos fueron la elegancia misma. Transcribía a las matemáticas todos los pequeños temas sobre investigaciones físicas que le traían sus amigos, de la misma manera que Schubert pondría música a cualquier ritmo perdido que arrebatara su fantasía. A sus 19 años de edad obtuvo fama resolviendo el así llamado problema isoperimétrico que había desconcertado al mundo matemático durante medio siglo. Comunicó su demostración en una carta a Euler, el cual se interesó enormemente por la solución de modo especial, en cuanto concordaba con un resultado que él mismo había hallado. Euler, con admirable tacto y amabilidad, respondió a Lagrange, ocultando deliberadamente su propia obra, de manera que todo el honor recayera sobre su joven amigo. En realidad, Lagrange no solo había resuelto un problema, también había inventado un nuevo método, un nuevo cálculo de variaciones, que sería el tema central de su obra de la vida. Le gustaba la música, decía que le aislaba y le ayudaba a pensar, ya que interrumpía la conversación general. La escucho durante los 3 primeros compases, luego no distingo nada, pero me entrego a mis pensamientos. De esta manera he resuelto muchos problemas difíciles. Se casó 2 veces, primero cuando vivía en Berlín, donde perdió a su esposa después de una larga enfermedad, en la cual la cuidó con dedicación, y luego en París se casó nuevamente con Mille Lemonnier, hija de un célebre astrónomo. Feliz en su vida hogareña, Lagrange, que era sencillo y bastante austero en sus gustos, pasó sus tranquilos años fructíferos hasta que murió en 1813 a los 76 años de edad. Estamos con la historia de las matemáticas. Y no podemos dejar de nombrar a Gauss y Hamilton en el siglo XIX. Pero vamos a ver básicamente quién fue Gauss. Conocido como el príncipe de las matemáticas. Dice Arquímedes, Newton y Gauss, los 3 pertenecen por sí mismos a una clase dentro de los grandes matemáticos.
y no está al alcance de los corrientes mortales ordenarlo según su mérito. Los tres provocaron grandes marcas en las matemáticas puras y aplicadas. Arquímedes apreció más las matemáticas puras que sus aplicaciones. Parece que Newton encontró la justificación principal en sus descubrimientos matemáticos en los usos científicos a que los condujo, mientras que Gauss declaró que para él era lo mismo trabajar en la parte pura o en la aplicada. Sin embargo, Gauss coronó la aritmética superior en su día, al menos el menos práctico de los estudios matemáticos, como la reina de todo. El linaje de Gauss, príncipe de los matemáticos, lo fue todo menos real. Hijo de padres pobres, nació en una miserable cabaña de Brunswick, Alemania, el 30 de abril de 1777. Su abuelo paterno era un pobre campesino. En 1740, su abuelo se instaló en Braunschweig, donde se ganó una mezquina existencia como jardinero. El segundo de sus tres hijos, Gerhard Dietrich, nacido en 1744, fue el padre de Gauss. Aparte de este único honor, la vida de duro trabajo de Gerhard como jardinero, barquero de canal y albañil no tuvo distinción de ningún tipo. La imagen que tenemos del padre de Gauss es la de un hombre justo, escrupulosamente honesto y tosco, cuya rudeza para con sus hijas rayaba a veces en la brutalidad. Su habla era áspera y su mano pesada. Se ganó gradualmente con honestidad y perseverancia algo de confort, pero su vida no fue nunca fácil. No es sorprendente que un hombre así hiciera todo lo que estaba en su poder por frustrar a su hijo y privarle de adquirir una educación adecuada a sus facultades. De haber ganado el padre, el muchacho, tan dotado, habría seguido una de las ocupaciones familiares, y fue solamente por una serie de felices accidentes que Gauss se salvó de convertirse en jardinero o albañil. Era un niño respetuoso y obediente, y aunque más tarde nunca criticó a su pobre padre, dejó en claro que nunca había sentido un afecto real para con él. Gerhard, su padre, murió en 1806. Por entonces, el hijo, a quien había hecho todo lo posible para desanimar, había realizado ya una obra inmortal. Por el lado de su madre, Gauss fue verdaderamente afortunado. El padre de Dorothea Benz, su madre, fue un cantero que murió de tuberculosis a los 30 años de edad, a consecuencia de las insalubres condiciones laborales de su oficio. Dejó dos hijos, Dorothea y su hermano menor, Friedrich. Aquí se evidencia la ascendencia del genio de Gauss, condenado por necesidad económica al oficio de tejedor. Friedrich fue un hombre genial, altamente inteligente, cuya mente aguda e inquieta se desarrolló por sí misma en campos muy alejados de sus medios subsistenciales. Friedrich Gauss se hizo de una reputación en su oficio como tejedor
de los más finos damascos, arte que llegó a dominar totalmente, encontrando una mente afín a la de su hijo, de su hermana. El inteligente tío Frederick agudizó su ingenio en el del joven genio e hizo lo que pudo para estimular la viva lógica del muchacho con sus propias y burlonas observaciones y con su algo zumbona filosofía de vida. Friedrich sabía lo que se hacía. Gauss en esa época probablemente no, pero Gauss tenía una memoria fotográfica que retuvo sin empañar las impresiones de su infancia y adolescencia hasta los últimos días de su muerte. Cuando el hombre, ya crecido, mirando atrás, vio lo que Friedrich había hecho por él y recordó su mente prolífica, que una muerte prematura había privado de sus posibilidades de fructificación, lamentó que se hubiera perdido en él un genio nato. Dorotea se trasladó a Braunschweig en 1768 a los 34 años. Se casó con el padre de Gauss. Al año siguiente nació su hijo. Su nombre bautismal completo fue Johann Friedrich Carlos Gauss. Más tarde firmó sus obras maestras simplemente con Carl Friedrich Gauss. Aunque en Friedrich Benz se perdiese un genio, su nombre pervive en él de su agradecido sobrino. La madre de Gauss fue una honrada mujer de fuerte carácter, aguda inteligencia y una festiva sensatez. Su hijo fue su orgullo desde el día de su nacimiento hasta su propia muerte a los 97 años. De sus dos hijos, el niño prodigio impresionaba con su asombrosa inteligencia a todos los que seguían su fenomenal desarrollo como algo que no era de esta tierra. Y cuando mantuvo, incluso superó las promesas de su infancia al llegar a su juventud, Dorotea Gauss se puso de parte del hijo y derrotó la obstinada lucha de su marido por mantener a su hijo tan ignorante como él mismo. Dorotea deseaba y esperaba grandes cosas de su hijo. Sus preguntas a los que estaba en situación de juzgar las capacidades de su hijo muestran que a veces dudó de si sus sueños se iban a realizar. Cuando Gauss tenía 19 años, preguntó a su amigo el matemático Wolfgang Bolyai si Gauss llegaría a ser un gran matemático, a lo que Bolyai exclamó: será el más grande matemático de Europa, y rompió a llorar. Pasó los últimos 20 años de su vida en la casa de su hijo, y en los 4 últimos se volvió totalmente ciega. Gauss se preocupó poco, por no decir nada, de su fama. Sus triunfos fueron la vida de su madre. Hubo siempre entre ellos una completa comprensión, y Gauss recompensó a su madre la valiosa protección de sus primeros años, dándole una serena vejez. Cuando se volvió ciega, no permitió a nadie, sino él mismo, la cuidó y la atendió en su larga y última enfermedad. Murió el 19 de abril de 1839. El mismo Gauss recuerda de su primera niñez uno de los muchos accidentes que podían haber privado a Arquímedes y Newton de su par matemático. Una riada de primavera había llenado el canal que corría al lado de la casa familiar hasta que salió de cauce. Gauss, que jugaba cerca del agua, fue arrebatado por las aguas y estuvo a punto de ahogarse, si no fuera por la feliz casualidad de hallarse
en las proximidades un trabajador, su vida habría finalizado en aquel momento. En toda la historia de las matemáticas, nada hay que se acerque a la precocidad de Gauss cuando era niño. No sabemos cuándo se evidenció por primera vez el genio de Arquímedes. Las primeras manifestaciones del superior talento matemático de Newton han pasado muy bien inadvertidas, pero aunque parezca increíble, Gauss mostró su calibre antes de los 3 años de edad. Un sábado, Gerardo Gauss estaba haciendo la nómina semanal para los trabajadores que tenía a su cargo, sin darse cuenta de que su hijo estaba siguiendo su proceder con una atención crítica. Al llegar al final de sus largos cálculos, Gerardo se sobresaltó al oír gritar al muchachito: «Padre, el cálculo está equivocado». Tendría que ser. Una comprobación de la cuenta mostró que la cantidad indicada por Gauss era la correcta. Antes de esto, el muchacho había apurado la pronunciación de las letras del alfabeto de sus padres y amigos y había aprendido por sí mismo a leer. No sucedió nada extraordinario durante los primeros 2 años, pero cuando tenía 10, Gauss fue admitido en la clase de aritmética. Como era la primera clase, ningún muchacho había oído nunca nada sobre una progresión aritmética. Fue fácil, pues, para el heroico Butter añadir a la explicación un largo problema cuya solución podría encontrar mediante una fórmula en pocos segundos. El problema era del tipo siguiente: cantidades 81.297 más 81.495, etc., donde el paso de un número al siguiente es siempre el mismo, 198, y se ha de sumar un número dado en términos de 100. Esto lo resolvió Gauss inmediatamente. Barthes hizo más que Gauss por introducirle en los misterios del álgebra. El joven maestro conocía a algunos de los hombres influyentes de Brunswick. Entonces se lanzó a la empresa de interesarlos en su hallazgo. Ellos, por su parte, impresionados favorablemente por el genio evidente de Gauss, lo llevaron a presencia de Carl Wilhelm Fernandini, duque de Brunswick. El duque recibió a Gauss por primera vez en 1791. Gauss tenía entonces 14 años. La modestia del muchacho y su desmañada timidez se ganaron el corazón del generoso duque. Gauss marchó con la seguridad que su educación sería proseguida. Al año siguiente, Gauss se matriculó en el Colegio Caroline de Brunswick. El duque pagó las cuentas y continuó pagándolas hasta que finalizó la educación de Gauss. Antes de entrar en el colegio carolino a los 15 años, Gauss había hecho un gran progreso en las lenguas clásicas mediante su estudio particular y con la ayuda de amigos mayores, participando de esta manera en su carrera. Dorothea Gauss planteó la lucha por su hijo, venció, y el duque dio el subsidio para un curso de 2 años en el gimnasio. Ahí la brillante maestría de Gauss con los cálculos asombró por igual a profesores y estudiantes. Este es el gran Gauss. Estamos en la historia de los matemáticos. El reconocimiento de Gauss llegó
con una espectacular rapidez después del descubrimiento de Ceres, que era un cometa. Laplace saludó inmediatamente al joven matemático como a un igual y luego como a un superior. Algo más tarde, cuando el famoso viajero y aficionado a las ciencias, barón Alejandro von Humboldt, preguntó a Laplace quién era el más grande matemático de Alemania, Laplace replicó: Plaf. Y entonces Gauss, ¿qué?, preguntó el asombrado von Humboldt, que estaba respaldando a Gauss para el puesto de director del observatorio de Göttingen. Oh, dijo Laplace, Gauss es el mayor matemático del mundo. El duque Fernando no era solamente un patrón ilustrado de la cultura y un buen gobernante, sino también un soldado de primera clase que se había ganado la cálida aprobación de Federico el Grande por su bravura y su gloria militar en la Guerra de los 7 años. A los 70 años, Fernando recibió el mando de las fuerzas prusianas en un desesperado intento de detener a los franceses de Napoleón, después de haber fracasado una misión del duque de San Petersburgo. Y este era básicamente el Mesías de Gauss. Dice que cuando muerto su grosso patrón, Gauss tuvo que encontrar algún medio de vida seguro para mantener a su familia. No había dificultad para ello, puesto que la fama del joven matemático se había extendido por aquel entonces hasta los más lejanos rincones de Europa. San Petersburgo había estado tratando de agenciárselo como el lógico sucesor de Euler, que desde su muerte en 1783 no había sido reemplazado adecuadamente. En 1807 se le hizo una proposición definitiva y halagadora. Alexander von Humboldt y otros influyentes amigos que no estaban dispuestos a que Alemania perdiera al mayor matemático del mundo, se pusieron en movimiento y Gauss fue nombrado director del observatorio de Göttingen con el privilegio y la obligación, si ello fuera necesario, de dar cursos de matemáticas a los estudiantes de la universidad. Gauss podía haber obtenido sin duda el profesorado de matemáticas, pero prefirió el observatorio, que ofrecía mejores perspectivas para una investigación ininterrumpida. Aunque puede ser demasiado fuerte decir que Gauss odiaba enseñar, no le satisfacía hacerlo a estudiantes ordinarios, y solamente cuando un matemático real se lo pedía, se sentaba Gauss a la mesa con sus estudiantes. Se desentendía y revelaba los secretos de sus métodos, de sus perfectamente preparadas lecciones, pero tales incentivos eran lamentablemente raros, y la mayor parte de las veces los estudiantes que ocuparon el tiempo inapreciable de Gauss hubieran hecho mejor dedicándose a algo distinto de las matemáticas. Gauss dice, escribiendo en 1810 a su amigo íntimo, el astrónomo y matemático Federico William Bessel: en este invierno estoy dando 2 cursos a 3 estudiantes, de los cuales uno está solo moderadamente preparado, el otro menos que moderadamente, y el tercero carece de preparación y de capacidad. Tales son las cargas de una vocación matemática. El salario que Göttingen podía permitirse pagar a Gauss en esta época
Los franceses estaban rapiñando afanosamente a Alemania en atención al buen gobierno de los alemanes por los franceses. Era modesto, pero suficiente para las simples necesidades de Gauss y su familia. El lujo nunca atrajo al príncipe de los matemáticos, que había dedicado con toda naturalidad su vida a la ciencia desde mucho antes de los 20 años, como escribe su amigo Sartorius von Waterwulst. Permaneció durante su edad madura hasta el día de su muerte, tal como había sido en su juventud, el Gauss sencillo y natural. Un pequeño estudio, una pequeña mesa de trabajo con un tapete verde, un pupitre pintado de blanco, un estrecho sofá y después de sus 70 años, una butaca, una lámpara con velador, un dormitorio sin calefacción, una comida sencilla, ropas para vestirse y un gorro de terciopelo. Con esto tan apropiado consistían todas sus necesidades. Si Gauss era simple y frugal, los invasores franceses de Alemania aún lo eran más. Para gobernar Alemania, de acuerdo con sus ideas, los vencedores de Austerlitz y de Jena multaron a los vencidos en más de lo que podía soportar el negocio. Los extorsionistas tasaron a Gauss, profesor y astrónomo de Göttingen, como apto para una contribución involuntaria de 2.000 francos a la caja de guerra de Napoleón. Esta suma exorbitante estaba totalmente fuera de la capacidad de pago de Gauss. Gauss entonces recibió una carta de su amigo el astrónomo Olbers con el importe de la multa y expresándole su indignación ante el que un profesor tuviera que estar sujeto a tan mezquina extorsión. La muerte de su amigo Fernando, el desgraciado estado de Alemania bajo el saqueo francés, dificultades financieras y la pérdida de su primera mujer, todo ello contribuyó a trastornar la salud de Gauss y hacerle desdichado a los 30 años de su vida. Una predisposición constitucional a la hipocondría, agravada por un constante exceso de trabajo, no ayudó a solucionar el asunto. Nunca compartió su falta de felicidad con sus amigos, con los cuales es siempre el sereno corresponsal. En los años 1811 y 12, Gauss tenía 34 años. Fueron brillantes. Con otra mujer para cuidar de sus hijos, Gauss empezó a disfrutar de cierta paz y entonces, exactamente un año después de su segundo matrimonio, el gran cometa de 1811, observado por primera vez por Gauss en las profundidades de la luz crepuscular del 22 de agosto, empezó a brillar sin previo aviso. He aquí un valioso enemigo para probar las armas que Gauss había inventado para subyugar los planetas menores. Este era Gauss, conocido como el príncipe de las matemáticas, que hizo muchas contribuciones a la ya para finalizar, dice, aunque Gauss era algo frío en sus expresiones impresas de aprecio, era suficientemente cordial en su correspondencia y en sus relaciones científicas, con lo que le buscaban con un espíritu de desorientada información. Una de sus amistades científicas tiene más interés que el puramente matemático, puesto que muestra el liberalismo de Gauss en relación con las mujeres que trabajan en la ciencia.
Su amplitud de miras a este respecto habría sido notable para cualquier hombre de su generación. La dama en cuestión era Mademoiselle Sophia Germain, 1776-1831, exactamente un año mayor que Gauss. Nunca se encontraron los dos, y ella murió en París antes que la Universidad de Göttingen pudiera conferirle el grado de doctor a esta gran matemática. Honorarios que Gauss había recomendado a la facultad. Por una curiosa coincidencia, vemos a la más famosa matemática del siglo XIX, otra Sofía, obtener su grado en la misma liberal universidad muchos años después de haberse negado en Berlín a causa de su sexo. Parece que Sofía era su nombre, con suerte para las mujeres en matemáticas, supuesto que adopten maestros tolerantes. La matemática más prominente de nuestra época, Emile Noether, 1882-1935, procedía también de Göttingen. Aquí está toda la historia de Sophia Germain, que ayudó a Gauss cuando fue necesario. En fin, este es el gran Gauss. Dice, sus últimos años estuvieron llenos de honor, pero no fue tan feliz como había merecido. Con una mente tan poderosa y una inventiva tan prolífica como siempre había tenido Gauss, no tenía muchas ganas de descansar cuando aparecieron los primeros síntomas de su última enfermedad, algunos meses antes de su muerte. Plenamente consciente, casi hasta el fin, murió pacíficamente después de una fuerte lucha para vivir. A primeras horas de la mañana del 23 de febrero de 1855, a los 78 años de edad, vive en todo lugar de las matemáticas. Este fue, pasemos nomás un paseo a lo que era de Gauss. ¿Verdad? Se dice que en el siglo XIX, que libra la obra de Lagrange con la de nuestros días, es tal vez la más brillante de la larga historia de las matemáticas. El tema alcanzó una grandeza en la que se recuperó todo lo que había de grande de las matemáticas. Habíamos dicho que Carl Federico Gauss nació en 1777 en Brunswick y murió en 1855 a los 78 años. Ya habíamos dicho que era hijo de un albañil y el deseo de su padre era que él también lo fuera. Gauss, al igual que Euler, Lagrange y Laplace, escribió abundantemente, pero con una diferencia. Euler nunca condensó su obra, se recreaba en la riqueza de sus ideas. Lagrange tenía el estilo fácil de un poeta, el de Laplace era cortante y difícil de leer. Gauss condujo sus escritos con austeridad, eliminándolo todo fuera. Estos fueron los grandes matemáticos. Otro gran matemático, Hamilton, que decían que cuando era niño sorprendía a todo el mundo con sus tempranas virtudes. A los 3 años podía leer inglés, a los 4 se interesaba totalmente por la geografía y había comenzado a leer latín, griego y hebreo. Antes de cumplir los 10 años había apagado su sed de lenguas orientales, trabando un íntimo conocimiento con el sánscrito y expresándose en persa, árabe, caldeo, sirio y diversos dialectos indios. El italiano y el francés fueron absorbidos como cosa corriente
y estaban preparados para expresar sus sentimientos en latín improvisado. Este fue el gran Hamilton, otro gran matemático. Bueno, aquí concluimos lo que es nuestra charla. Estamos con la historia de las matemáticas. Ya para concluir, veremos después los procesos los matemáticos más recientes. Por lo pronto, hoy concluimos nuestra tercera parte de Historia de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.